En los últimos 2000 años, pocos nombres han resonado con tanta fuerza como el de Jesús de Nazaret. Millones lo veneran como el Hijo de Dios. Otros lo recuerdan como un profeta, un sabio o un mártir. Su imagen ha atravesado imperios, lenguas, guerras y continentes. Y si tú también quieres descubrir lo que la historia aún guarda sobre él, suscríbete a Cronotierra y quédate hasta el final, porque este viaje revelará verdades que pocos conocen. Pero entre las páginas de los Evangelios, las ruinas de Tierra Santa y los silencios de la historia, todavía quedan preguntas. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Qué sabemos de él más allá de la fe? Este documental es una invitación a explorar, una mirada cuidadosa al hombre detrás del símbolo, guiados por la arqueología, la historia y los textos antiguos, porque todo gran relato, incluso el más sagrado, merece ser comprendido con profundidad, con respeto y con verdad. Hoy recorreremos las huellas de un predicador judío del siglo I, que vivió bajo el dominio del Imperio Romano en una tierra desgarrada por la tensión religiosa y política. Analizaremos los rastros físicos que podrían hablar de su paso por el mundo. Leeremos textos que fueron prohibidos, borrados o simplemente olvidados. Y nos preguntaremos, si eliminamos todo lo que vino después, ¿qué queda? Si alguna vez te has preguntado si conoces al verdadero Jesús, quédate. Lo que descubrirás podría cambiar la forma en que ves una de las figuras más influyentes de todos los tiempos. Ahora sí, comenzamos. Para entender quién fue Jesús, primero hay que comprender el mundo en el que vivió. En el siglo I, la región de Judea no era un lugar pacífico, estaba bajo el control del Imperio Romano que gobernaba con autoridad, impuestos y represión. El gobernador Poncio Pilato, por ejemplo, era conocido por su dureza frente a las revueltas y su desprecio por las costumbres judías. A nivel interno, el pueblo judío vivía fracturado. Los fariseos defendían la ley oral y el cumplimiento estricto de la Torá. Los saduceos, en cambio, eran la clase sacerdotal vinculada al templo, más colaboracionista con Roma. Los esenios, replegados en el desierto, esperaban el fin del mundo, y los celotes, una secta radical, estaban dispuestos a tomar las armas para liberar a Israel. En medio de todo esto, una figura emergió entre los muchos profetas y predicadores de la época. Jesús no fue el único que hablaba de justicia divina, ni el único que congregaba multitudes. Pero lo que decía, cómo lo decía y a quienes incomodaba, lo convirtió en alguien diferente. Su mensaje de amor al prójimo, de compasión y de fe en un reino que no era de este mundo resonaba como una promesa de esperanza y como una amenaza de desestabilización. A ojos de Roma, cualquier figura popular era un posible agitador. Y para las autoridades religiosas, sus palabras, sobre todo cuando criticaban la hipocresía o cuestionaban el templo, eran incendiarias. Este es el marco en el que Jesús vivió y predicó, un escenario donde la tensión era constante. Comprender este entorno no desacredita su figura. Al contrario, permite ver con más claridad la profundidad de su mensaje y las razones por las que marcó una diferencia duradera. Si Jesús fue un personaje real, ¿dónde están sus huellas? A diferencia de emperadores o faraones, Jesús no dejó palacios, ni estatuas, ni documentos escritos de su puño, pero dejó algo más valioso, un eco grabado en la memoria de los lugares donde caminó. Nazaret, su presunto lugar de origen, fue durante mucho tiempo un pequeño poblado agrícola. Excavaciones recientes han revelado estructuras que datan del siglo I, lo que confirma que era una aldea habitada, aunque modesta, en la época de Jesús. En Cafarnaúm, donde según los evangelios realizó varios milagros, se hallaron restos de una casa que fue transformada en lugar de culto desde el siglo I. Muchos arqueólogos creen que podría estar vinculada a Pedro, el discípulo. Uno de los hallazgos más comentados fue el del Osario de Santiago, encontrado en 2002. Esta caja de piedra, usada para guardar huesos, lleva una inscripción en arameo que dice: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. También se han descubierto monedas, inscripciones y fragmentos de edificios que sitúan con mayor precisión el clima social, económico y religioso de su época. Sin embargo, hay que ser claros. La arqueología no prueba milagros ni resurrecciones.
No puede decirnos si Jesús caminó sobre el agua o multiplicó panes, pero sí puede ayudarnos a separar el escenario real del relato. Nos da contexto, nos da suelo, y a veces eso es suficiente para que un mito comience a caminar como historia. Estamos apenas en la superficie. ¿Conocías alguno de estos datos? ¿O acabas de descubrirlos por primera vez? Cuéntanoslo en los comentarios. Y no te vayas. Lo que viene a continuación revelará textos ocultos, evangelios perdidos y versiones alternativas del Jesús que creías conocer. Hoy damos un paso más profundo. Si quieres conocer a Jesús, no basta con leer los evangelios del Nuevo Testamento. Debes preguntarte también, ¿por qué solo esos 4? ¿Qué otras voces fueron silenciadas? En los primeros siglos del cristianismo existían docenas de relatos sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Algunos eran similares a los que hoy conocemos, otros radicalmente diferentes, relatos místicos, filosóficos e incluso revolucionarios, pero solo 4 fueron incluidos en el canon: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los criterios para elegirlos no fueron puramente espirituales, fueron también políticos, teológicos y estratégicos. En el siglo IV, con el Concilio de Nicea y el apoyo del Imperio Romano, la Iglesia necesitaba unificar la doctrina, y eso significaba elegir una narrativa clara, coherente y aceptada por la mayoría. El resto fue condenado como herejía, pero muchos de esos textos no desaparecieron. Siglos después, algunos resurgieron en descubrimientos como los manuscritos de Nag Hammadi, en Egipto. Allí se encontró, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a Jesús, sin milagros ni crucifixión. Un Jesús más sabio que divino. El Evangelio de Felipe habla del vínculo especial entre Jesús y María Magdalena, y el de María presenta a esta mujer como discípula clave, incluso líder, algo impensable en el cristianismo posterior. En estos textos, Jesús enseña una sabiduría interna, esotérica, muy distinta al mensaje oficial. ¿Fueron estos textos falsos o simplemente incómodos, que perdió la humanidad cuando eligió una versión y dejó morir las otras? Hemos llegado a la mitad de este viaje. Si te está gustando, déjanos tu like y suscríbete a Cronotierra para seguir explorando los grandes misterios de la historia con respeto y profundidad. Y no te vayas, porque lo que viene a continuación revela cómo un mensaje nacido entre los humildes atravesó los pasillos del poder romano hasta cambiar el rumbo de la humanidad. En el siglo I, la región de Judea era una tierra fracturada. Bajo la ocupación del Imperio Romano, el día a día estaba marcado por la tensión, impuestos asfixiantes, represión militar y un pueblo dividido entre la esperanza de un Mesías y el miedo a nuevas represalias. Roma gobernaba con mano de hierro, pero permitía cierta autonomía religiosa a las autoridades judías, como el Sanedrín. Era una coexistencia inestable, mantenida a base de sobornos, pactos y amenazas. En ese tablero tan delicado aparecía Jesús de Nazaret, un predicador ambulante que hablaba de justicia, de compasión y de un reino de Dios que no era de este mundo, pero que desafiaba al que sí lo era. Su mensaje calaba entre los pobres, los marginados, los enfermos, no solo por su contenido espiritual, sino por su crítica implícita y a veces explícita a los poderes establecidos, tanto religiosos como imperiales. Los celotes, un grupo radical judío, soñaban con una revuelta contra Roma. Algunos historiadores creen que Jesús fue confundido con ellos, o incluso que tenía simpatía por su causa, pero lo cierto es que su presencia fue lo suficientemente incómoda como para despertar sospechas en ambos lados del poder. Los fariseos y saduceos, representantes de las élites religiosas, veían en él una amenaza al orden. Para ellos, la ley era clara. Y Jesús, al romper tradiciones, sanar en sábado y cuestionar la autoridad del templo, estaba traspasando límites peligrosos. La traición de uno de los suyos y su posterior arresto no fueron casualidad, fueron un acto político. ¿Era Jesús un revolucionario? ¿Un líder mesiánico que buscaba transformar el sistema? ¿O simplemente un maestro espiritual cuya visión del mundo chocó con estructuras demasiado rígidas? Las fuentes no son unánimes, pero lo que sí sabemos es que Roma no crucificaba por blasfemia, crucificaba por sedición.
y ahí reside el misterio. ¿Murió Jesús por lo que dijo o por lo que representaba? Sigue viendo. A continuación exploramos lo que la arqueología ha revelado sobre su muerte, su tumba, y lo que permanece enterrado entre preguntas y silencio. Durante siglos, miles de peregrinos han seguido las huellas de Jesús, pero la arqueología no se mueve por fe, se guía por pruebas. ¿Qué evidencia física tenemos del Jesús histórico? Nazaret, su aldea natal según los evangelios, fue durante mucho tiempo objeto de escepticismo. Algunos decían que no existía en tiempos de Jesús. Sin embargo, excavaciones recientes revelaron restos de viviendas, silos y objetos del siglo I. Era una aldea modesta, empobrecida, lejos del poder romano, pero quizás por eso mismo el escenario perfecto para que naciera una figura que hablaría a los humildes. En Cafarnaúm, donde Jesús habría predicado y sanado enfermos, los arqueólogos han descubierto restos de sinagogas superpuestas y casas de época. Una de ellas, apodada la Casa de Pedro, fue reutilizada muy pronto como lugar de reunión cristiana. Su modesta arquitectura coincide con la vida que los evangelios describen. Más controvertidos son hallazgos como la tumba de Talpio, descubierta cerca de Jerusalén, donde se encontraron osarios con nombres como Jesús hijo de José y María. Aunque algunos lo consideran coincidencia, eran nombres comunes en la época, otros han sugerido que podría tratarse de una tumba familiar. Pero los expertos aún debaten su autenticidad. Y luego está el sudario de Turín, tal vez el objeto más debatido, una tela con la figura de un hombre crucificado. Estudios de carbono sugieren que es medieval, pero otros argumentan que las muestras analizadas estaban contaminadas. Su imagen no parece pintada y la forma en que fue generada sigue sin explicación clara. La arqueología no ha probado la divinidad de Jesús, pero sí ha confirmado que muchos aspectos de los evangelios coinciden con la realidad del siglo I en Judea. Jesús vivió y enseñó en un mundo concreto entre piedras, aldeas y tensiones políticas reales. La crucifixión de Jesús no solo marcó el final de su vida terrenal, sino el inicio de una de las narrativas más influyentes de la historia humana. Pero, desde el punto de vista histórico, ¿qué sabemos realmente de su juicio, de su muerte y de lo que ocurrió después? Los evangelios narran que Jesús fue arrestado en Getsemaní, juzgado por el Sanedrín y luego entregado a Poncio Pilato, el gobernador romano. Sin embargo, las versiones difieren entre sí. En algunos relatos, Pilato parece actuar a regañadientes, lavándose las manos, casi como una víctima de la presión del pueblo. En otros, su papel es más activo. Para los historiadores, esta ambigüedad refleja una tensión narrativa. Los evangelios fueron escritos en tiempos donde culpar abiertamente a Roma habría sido peligroso. Así, la responsabilidad fue desplazada hacia las autoridades judías de la época, aunque Roma fue, sin duda, quien ejecutó la sentencia. La crucifixión era un castigo reservado para esclavos, criminales y sediciosos. No era solo una forma de ejecución, era un espectáculo público, un mensaje grabado en sufrimiento y vergüenza. Los romanos no crucificaban por blasfemia, lo hacían por motivos políticos. El INRI, que según los evangelios fue clavado sobre la cruz, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, no era una burla religiosa, sino una acusación de insurrección. A ojos del imperio, Jesús era un posible líder rebelde. Y después, la tumba vacía, la resurrección. Aquí la historia y la fe comienzan a separarse. Según los evangelios, al tercer día, algunas mujeres encontraron el sepulcro abierto y vacío. ¿Milagro o desaparición? Los historiadores han explorado múltiples teorías, desde un traslado clandestino del cuerpo por parte de sus seguidores hasta un error en la localización del sepulcro. Algunos incluso sostienen que Jesús no murió en la cruz, sino que fue retirado con vida y luego curado, aunque esta hipótesis ha sido muy cuestionada médicamente. Lo que sí se sabe es que poco después de su muerte un movimiento explosivo comenzó a expandirse por Judea y más allá, proclamando que Jesús había vencido a la muerte. Algo ocurrió que transformó a un pequeño grupo de discípulos desmoralizados en fundadores de una nueva fe.
La tumba vacía puede no ser una prueba, pero fue el origen de una convicción, y esa convicción cambió el curso de la historia. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha tocado de alguna manera. Estamos a punto de llegar al final. Pero antes, déjanos en los comentarios la frase «La historia vive en mí», si este viaje te ha revelado algo que no sabías. Tras su muerte, el mensaje de Jesús no se extinguió. Al contrario, empezó a expandirse por todo el Imperio Romano, primero entre los marginados, esclavos y mujeres, y luego, con el tiempo, hasta llegar a los palacios del poder. Sus seguidores comenzaron a organizarse en pequeñas comunidades, compartiendo relatos orales, cartas y enseñanzas que más tarde formarían parte del Nuevo Testamento. Uno de los mayores impulsores de esta expansión fue Pablo de Tarso. Aunque nunca conoció a Jesús en vida, sus epístolas ayudaron a consolidar una visión más teológica que biográfica de su figura. Fue Pablo quien tradujo el mensaje de un profeta judío a una narrativa comprensible y atractiva para el mundo grecorromano. Su Jesús era el Cristo, el Salvador universal. Con los siglos, la figura de Jesús dejó de pertenecer solo a Judea. Se convirtió en el centro de una religión global, moldeada por concilios, emperadores, artistas y teólogos. Su rostro fue reinterpretado en cada época, desde el Cristo sufriente de la Edad Media hasta el revolucionario espiritual del siglo XX. Pero detrás de todas esas capas sigue latiendo la pregunta esencial: ¿quién fue ese hombre que cambió la historia? Y así, llegamos al final de este viaje. Lo que comenzó como una búsqueda arqueológica se transformó en una reflexión sobre el poder de las ideas, el peso de los símbolos y la fragilidad de la memoria. Jesús de Nazaret fue, sin duda, una figura histórica, pero también un espejo donde generaciones han proyectado sus esperanzas, sus miedos y su fe. Si este documental te hizo pensar, si te reveló algo que no sabías o te inspiró a seguir explorando, déjanos tu like y comparte este video. Y si aún no te has suscrito a Cronotierra, este es el momento. Aquí cada historia es un puente entre lo que fuimos y lo que aún somos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto en otro rincón de la historia, porque mientras sigamos buscando respuestas, el pasado seguirá hablándonos.